Muy buenos días, jóvenes. Bueno, en esta parte nosotros tocaremos lo que es maquinarias y equipos usados para la cosecha de granos y cereales. ¿Sí? Hay diferentes tipos de maquinarias que tiene diferente finalidad, ¿no? Acá veremos primeramente una máquina pues transportadora por efectos pues del aire. ¿Sí? Dices, sea un dispositivo de aspiración que succiona el aire en la tubería, lo que provoca el arrastre sólido de alimento a, a la misma. Ahí tenemos un esquema de transporte neumático por aspiración. ¿Sí? Cuando es transporte neumático por aspiración, se considera así cuando es una maquinaria pues que tiene diferentes conductos o tubos, ¿sí? Por la cual va a transportar el producto pues a diferentes sitios que se quiera pues llevar, ¿no? Acá tenemos el material de ingreso donde dice material in, ¿sí? Ahí se coloca pues el alimento seco, puede ser un grano sólido, puede ser un cualquier tipo de grano, ¿sí? Pero sólido. Donde dice aire de entrada es donde se va a impulsar pues la cantidad de aire que va, que va a impulsar, ¿no? Que va a pasar por ese conducto. Luego pues acá tenemos el aire de salida, ¿sí? En lo dice descarga hopper, en esa ahí es donde va a llegar pues ¿no? Todo el material que se va, ya sea el grano, donde dice discharge hopper, ¿no? O material de salida, dice, ¿no? Entonces ahí es donde va a llegar todo el material que se quiera transportar de un lugar a otro, ¿no? Entonces eso es una aspiración al vacío, ¿no? En la cual se utiliza pues el aire como medio conductor para transportar diferentes tipos de granos. Luego tenemos pues un equipo de molduración, ¿sí? Molduración significa triturar, moler, ¿sí? eh, a una proporción pues mínima. ¿Sí? En lo que son granos pues tenemos pues dice una vez recolectados y secados tras un periodo de almacenamiento durante variable, los granos de cereal son transportados hacia las unidades de procesamiento donde se llevan a cabo el primer lugar de tratamiento preliminares que puede variar en función al cereal que trate, dice, ¿no? Consiste principalmente en la limpieza y acondicionamiento de la molienda de granos. Es decir, una vez que el grano ya esté seco, ¿no? Se va a llevar pues a almacenamiento, o bien también se va a llegar a un grado pues es decir, se va a hidratar ese grano, ¿sí? Si yo voy a querer moler, voy a querer triturar o llegar pues a harina, digamos en este caso, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, no voy a agarrar ese grano, ¿sí? Lo voy a remojar por 24 horas en agua y luego con esa humedad que tiene pues por encima de 16%, ¿no? Yo lo voy a proceder a moler, ¿no? Más o menos es la es la secuencia que se debe hacer, ¿no? Pero obviamente ese grano ya tiene que estar limpio y acondicionado, pues no para la molienda, ¿no? A eso lo que le he hablado se llama acondicionamiento del grano, ¿no? Conviene recordar, dice, que el grano de trigo tiene el 85% de endospermo. Nosotros sabemos que el endospermo es la parte comestible del grano y también es la parte pues donde se encuentra la mayor cantidad de almidón, ¿no? 3% de germen o embrión y el restante 12% es el salvado, ¿no? El germen es la parte reproductiva del trigo y el salvado pues se encuentra pues es un componente en la cual se encuentra un porcentaje pues de proteínas, ¿no? Que son pues adecuado pues para el ser humano y un contenido de fibra pues respetable, ¿no? Luego tenemos la limpieza, ¿no? La limpieza también, bueno, la limpieza también es una parte pues fundamental con la finalidad de eliminar pues las piedras, pajas y otras semillas de otros cereales. Por eso se suma la importancia eh, de eliminar antes de realizar la molienda, pues hay que
realizar la limpieza, ¿no? Para eliminar todos esos sedimentos, todos esos componentes que puedan ser contaminantes para el proceso pues de molturación. Son varios los procedimientos que permiten separar las impurezas basándose en diferentes tamaños, formas, densidad, resistencia y granos y agentes extraños, o incluso aprovechando las propiedades magnéticas de las propiedades partículas metálicas presentes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, no? La limpieza va a consistir en separar pues de acuerdo al tamaño, a la forma, a la resistencia de los granos, incluso pues si fuera un metal también pues no se puede extraer pues magnéticamente, no utilizando imanes, no, para poder extraer pues cosa extraña, para realizar también la limpieza, para que sea un poco más exhaustivo, sea un poco más fácil de realizar este tipo de operación. Luego tenemos los separadores por peso específico, ¿sí? Permite separar, dice, las piedras y fragmentos, vidrios, plásticos, basándose en la densidad, ¿sí? Sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? En base a la masa que se tiene de cada semilla, ¿no? sobre la cantidad volumétrica pues, que puede estar contenida también, ¿no? A ver cómo les diría, ya, si yo voy a almacenar en una jarra, ¿no es cierto? Voy a almacenar en una jarrita, ¿no? Lo voy a pesar de repente en un kilo o en un litro, voy a ¿no? Lo voy a pesar esa masa, ¿no? Y luego lo voy a dividir entre la cantidad volumétrica, es decir, entre la cantidad que contiene eso, ¿no? Entonces, más o menos de esa manera sería pues la diferencia de densidad, ¿no? Porque sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Asimismo se usan también para diferenciar, para separar la fracción del trigo de una menor densidad. ¿Eso qué quiere decir? Hay trigos que son pues menos densos, ¿sí? También pues me va a ayudar este separador para poder pues diferenciar entre trigo que son pues que tienen mucho mayor volumen, mayor peso, ¿no? En comparación con trigos que son más pequeños, ¿no? Entonces eso también es lo que dice, ¿no? Posee unos de los paneles vibrantes que contiene pues una corriente de aire que circula por aspiración y de abajo arriba, ¿no? Es decir, que tiene un ventilador que va a disparar hacia arriba, ¿no? De abajo arriba, ¿no? Y después los paneles que son vibrantes, es decir, que comienza pues a zarandear, a moverse, ¿no? De esa manera pues va a separar pues dependiendo de la densidad que tenga cada grano, ¿no? De la característica también que se desee. Luego tenemos los separadores mediante corriente de aire. Dice, aprovecha la mayor facilidad de arrastre, dice, de las partículas pequeñas ligeras en corriente del aire, dice. Son útiles para separar de polvo, granos rotos, cáscara, dice, de los cereales, ¿no? Es decir, son útiles para la separación de polvos. Este tipo de separadores, que son por aspiradores, es decir, succionadores, ¿no? Por efectos también del aire, dice, aprovecha para separar pues pequeñas partículas. En este caso tenemos el plomo, el polvo, granos rotos, cáscaras, ¿no? De cereales, ¿no? Entonces, yo supongo que se utilice más para lo que es la limpieza, ¿no? Es decir, para tener pues más partículas más uniformes para que se pueda realizar este tipo de operación. Luego tenemos los separadores magnéticos. ¿Sí? Su función consiste en establecer un campo magnético alrededor de la conducción por donde circulan los granos y cereales. Al pasar a través del imán, las partículas metálicas quedan adheridas, ¿no? Este tipo de separadores magnéticos, su finalidad de esta es pues atrapar aquellos restos metálicos que estén pues dentro del grano, ¿no? Es decir, de repente hay partículas de alambres, tornillos, coma, etcétera, ¿no? Entonces este separador lo va a separar solo los metales, lo del trigo, ¿no? Luego tenemos pues razones por las que se acondiciona el trigo
Hay tres razones fundamentales por las que un grano yo tengo que acondicionarlo, ¿no? Por lo generalmente pues para realizar una molienda, un triturado o obtener harina, ¿no? Uno de ellos sería reforzar la fibra evitando que se rompa la multitud de fragmentos pequeños muy difícil de separar, dice, lo que ayuda a producir harina con un bajo contenido en ceniza, dice, ¿sí? Entonces el acondicionamiento, es decir, acondicionamiento significa el adecuado, ¿sí? Antes de hacer una molienda yo tengo que tratar ese grano, tengo que adecuar ese grano, ¿no? Y por consiguiente yo pues yo tengo que someter pues ¿no? Lo voy a tener que humedecer por 24 horas de tal manera que me va a ayudar, ¿no? Para que yo tenga pues eh, un producto muy bueno, pero eh, que sea pues para obtener una harina adecuada, ¿no? Con un contenido de ceniza pues adecuado también, ¿no? ¿Qué más? Aumenta la humedad, dice, del endospermo, en lo que permite obtener una harina de 14 a 15% de humedad. Es decir, ese acondicionamiento me va a ayudar pues a tener también un buen porcentaje de humedad. Y la humedad pues en un grano es muy fundamental, ¿no? Especialmente dice en el aumento de volumen en el endospermo. Nosotros sabemos que el endospermo es la parte pues comestible, ¿no? Es donde se encuentra la mayor cantidad de almidón posible. Luego dice facilita la molienda al emblandecer el endospermo, ¿no? Es decir, cuando yo lo voy a someter pues a este tratamiento de remojo por 24 horas, ¿no? Me va a ayudar también a poder triturar sin dificultad pues el grano, ¿no? Y de esa manera pues también voy a permitir de que el endospermo sea pues bien me salga bien blando, ¿no? Luego tenemos la molienda en sí. Dice la molienda tiene como objetivo transformar el endospermo en harina y sémolas y separación los más íntegras posibles de las cubiertas del grano como fibra y salvado y del germen, ¿no? En conclusión, ¿no? La molienda pues va a ser la conversión pues de la parte comestible, ya sea el endospermo en harina, nada más, no nos hacemos problemas, y por lo cual también se va a separar pues los diferentes residuos que nos va a quedar, como son las sémolas, el salvado y el germen, ¿no? Acá tenemos una muestra. El trigo limpio va a ingresar, obviamente que ya está acondicionado, ¿no? El acondicionamiento ya les dije hace rato, ¿no? Va a tener un remojo de 24 horas con la finalidad de ablandar pues el salvado, ¿no? Y tener más volumen, ¿sí? Luego va a proceder a la molienda. La molienda puede estar conformado pues por un triturador, un molino, ¿no? Un molino puede ser un molino de martillos, un molino de piedra, hay diferentes tipos de molino. Luego va a pasar pues una vez de la molienda, va a pasar por el trigo molido, va a pasar pues por un separador, ¿no? La cual ese separador o planchis, ¿sí? En la cual ese separador, ¿no? Va a partir, ¿sí? En diferentes partes, ¿no? Uno va a ir pues para lo que es harina, se va a obtener harina. Los residuos que son un poco más grandes o más gruesos pues van a pasar a lo que son las sémolas, ¿no? Y los restos pues de cáscaras y otros más pues van a formar la parte del salvado, ¿no? Y luego, bueno, se va a pasar, en el caso del salvado va a pasar por unas cepilladoras y ya se va a obtener el salvado y luego al almacenamiento, ¿sí? Luego también ese ply shear va a ser pues va a hacer la separación, ¿sí? Para obtener pues la harina ya fina, ¿no? Entonces y luego se va a almacenar. Luego las sémolas igualito, ¿no? Las sémolas van a pasar por unos zarandeadores, ¿sí? Zarandeadores, en la cual pues se va a obtener pues las sémolas en sí y también el salvado, ¿no? Y luego también va a pasar al almacenamiento, ¿sí? Tenemos los molinos, en este caso los molinos de rodillo, ¿no? Tenemos, ya les mencioné que antes que hay también diferentes tipos de molinos, ¿no? El molino de piedra,
molino de martillos, molino de rodillos. En este caso, este molino de rodillos pues es uno de los más modernos utilizados, ¿sí?, para lo que es pues la trituración de granos, ¿no?, es decir, obtener la harina. Esto es por una serie de razones, dicen, ¿no? Entre ellos destacan pues que gasta menos energía, también se puede ajustar fácilmente para para obtener pues el grano adecuado que yo quisiera tener, incluso durante el funcionamiento, porque es capaz de aplastar y la envuelta fibrosa del grano, dice, reduciendo la harina harina el endospermo, ¿no? Entonces eso quiere decir que este tipo de molinos es más adecuado para hacer la molturación, ya que puede obtenerse productos o harina de alta calidad. Luego tenemos los cernedores, ¿no? O en nuestro caso pues los Pleichert, o también los cernidores, ¿no? Consiste en un conjunto de cribas. Cribas significa pues es como un colador, ¿no? Digamos un colador grande en la cual pues se puede cernir, uniformizar lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Nos va a ayudar, dice, a clasificar pues en tamaños, ¿sí? Se construyen de 4, 6 a 8, 10 secciones hasta 10 tamices, ¿no? Tamices o coladores, como quieramos decirle, ¿no? Las cribas son sometidas pues a movimientos vibratorios, dice, ¿no? Es decir, estos coladores grandes, ¿no?, se va a someter a movimientos, ¿no? Es como un cernidor, en otras palabras, ¿no?, por movimientos vibratorios, la cual va a hacer pues, va a ocasionar de que todos los componentes salgan pues de un tamaño más uniforme, ¿no? Luego tenemos los purificadores de sémolas o sazores, dice, ¿no? En su función es separar las sémolas de fragmentos de la cáscara fibrosa, ¿no? La función de este purificador es separar la sémola, ¿no?, de otros componentes, en este caso de la cáscara fibrosa, dice. Permanece, dice, después de la sección inicial de la ruptura, es decir, cuando ya se ha fragmentado, entonces va a permanecer todavía, dice, ¿no? Es decir, la cáscara con las sémolas, ¿no? Estos fragmentos no se puede separar por un simple tamizado, ya que algunos de ellos son del mismo tamaño que las sémolas, por lo que se hacen una función de peso específico mediante una corriente de aire. ¿Eso qué significa? Dice, como ya que la cáscara y las sémolas no se puede separar, entonces se va a pasar por ¿no?, por un separador, en la cual este separador va a ayudar pues a separar dependiendo del peso, ¿no? Es decir, la sémola va a tener un peso específico, y también pues la cáscara fibrosa también va a tener un peso, ¿no? De acuerdo a ese peso va a ser la separación, ¿no? Porque tienen la misma dimensión, y en base a ese peso va a ser separado, ¿no?, para obtener pues o purificar pues la mayor cantidad o grado de pureza de la sémola, ¿sí? Luego tenemos los cepilladores, dice. El objetivo de estos cepilladores es separar, recuperar las partículas de harina, dice, que permanecen adheridas al salvado, ¿no? Entonces, como dice su nombre, esta cepilladora va a ayudar a separar, ¿no?, es decir, a separar aquellos restos de harina que están pues, que se han pegado a otros componentes, en este caso al salvado, ¿no es cierto?, que esté pegado. Entonces estas cepilladoras lo va a extraer pues la mayor cantidad de harina posible, ¿no? Generalmente funciona sometido al salvado con una fuerza centrífuga, es decir, por movimientos pues circulares, digámoslo así, ¿no?, o energía cinética, ¿no?, dicho de una manera pues más mucho mejor, ¿no? En el interior de este cilindro pues es accionado por medio de un motor, ¿no?, y bastidores ajustables, ¿no?, es decir, que son ajustables de forma que se consigue desprender la harina, y está abandonado el tambor de las paredes, quedando en el interior el salvado limpio, ¿no? Es decir, que va a separar la harina, ¿sí?, con respecto pues a otros componentes, en este caso del salvado, ¿no?, por movimientos rotatorios. Bueno, acá tenemos el diagrama de
de bloques de un proceso de producción de copos de maíz, ¿no? Acá tenemos la molienda, se le hace una cocción, el jarabe también, el jarabe obviamente que es el agua con azúcar y algo más, en este caso la malta y la sal, ¿no? Se le hace una cocción, luego se hace un desaglomerado, secado y atemperado, luego se va a hacer un laminado y luego se va a llevar al horno y tenemos la producción de copos. Luego tenemos a la próxima semana el primer examen. Muchas gracias, jóvenes, por su atención prestada. Pues el material también ya se les ha facilitado. Muchas gracias por todo.